tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos en su programa de Miscelánea Geográfica. Como cada jueves, en los micrófonos de Radio Universidad estamos haciendo ruido el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Y agradecemos como siempre a todo el personal de la radio por el apoyo que nos brindan para llevar a cabo este programa. En la subdirección regional, a Elia Macías Vargas; en la producción, a Silvestre Canil; en la conducción, Irineo Martínez Barragán; en la producción ejecutiva, Elizabeth Reina; y en la operación técnica, Aldair Arechiga. Agradecemos también a todas las personas que nos escuchan por el 102.3 FM de su radio y a las que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y hoy nos daremos una escapadita a conocer dónde queda y qué hay en el Chacalito. Todo lo que nos pueda contar. Y para eso nos acompaña, como en cada programa, un experto en el tema y en el lugar. Hoy contamos con la presencia del maestro Héctor Gabriel García López. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por estar aquí y los invitamos a todos a que nos acompañen en este recorrido, a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, aportaciones, propuestas, sugerencias, todo lo que quieran comunicar, compartir o manifestar. Lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio UDG /Autlán, y si quieren ver a nuestro invitado es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes. Pero ahora, antes de pasar el micrófono al doctor Irineo, tenemos unos mensajes pendientes. Se nos quedaron del programa pasado, nos llegaron un poquito tarde y no los alcanzamos a leer al aire, pero no queremos que se queden guardados. Y dice: buenas tardes a todos los que hacen posible este programa, muy interesante todo lo que nos comparten. Felicitaciones y saludos afectuosos al doctor Irineo Martínez. Nada más que aquí no nos puso quién nos escribió. Si nos está escuchando, puede mandarnos otro mensajito para saber quién nos envía los saludos. Y tenemos también de Silvia Corona. Dice: a mí me cuesta mucho trabajo entender el por qué les cambiaron los nombres a las comunidades y realmente nunca me ha gustado el cambio de Autlán de la Grana a Autlán de Navarro. Mi opinión. Muy interesante programa. Gracias a la señora Silvia Corona por ponerse en contacto con nosotros. Y ahora sí, doctor Irineo, el micrófono todo suyo. Gracias, Elizabeth. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues fíjense que, como lo he comentado en otras ocasiones, fíjate, Héctor, en este programa que tenemos, ¿qué será, Elizabeth? Como 4 años, 3 años y fracción que transmitimos. 4 años. Ya acabamos de festejar 15 en el programa anterior. Sí, felicitaciones, Agenda 21 por 15 años. Pues este programa es para hablar de los lugares, del paisaje y de su gente. Y está enfocado a conocer la región, los diferentes lugares de la región, pero hay lugares que se nos han escapado y lugares importantes. El jueves pasado tuvimos aquí un invitado de Chiquihuitán. Yo voy a seguir diciéndole Chiquihuitán, no le hace que me digan que no es correcto. Que aquí está a 2 kilómetros o menos, caminando en 20 minutos llega uno de la orilla del pueblo de Autlán a la orilla del pueblo de Chiquihuitán en 15, 20 minutos. Y no habíamos tenido un programa de... Ahora, menos del Chacalito, que está remotamente lejos. O sea, me gustaría que se manifestara el público diciendo: yo sí conozco el Chacalito. He estado en el Chacalito, he ido al Chacalito. Hemos hablado de Moscú, de Europa, de Gran Bretaña, de Argentina, de diferentes lugares,
Y obviamente aquí, pues de San Gabriel, de Tonaya, de Cihuatlán, de Barra Navidad, de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Cuautitlán, Purificación. Villa Purificación, etcétera. Pero no hemos hablado del Chacalito. Y hay otros lugares que están pendientes. Por alguna razón se nos han negado. Así es que agradezco mucho, Héctor Gabriel, que hayas aceptado la invitación para hablar un poco del Chacalito, compartirlo con nuestro público y que y que nos abonen, que nos agreguen de su conocimiento, porque todos los lugares tienen muchas miradas, y así con esas muchas miradas se puede hacer un contexto del lugar. Entonces, platícale al público. Yo ya sé, Elizabeth no sabe dónde está el Chacalito. No. Entonces, yo ya sé dónde está, yo ya he pasado por ahí, pero creo que nunca me he parado a caminar sus calles. Platícale al auditorio cómo se le hace para ir de aquí al Chacalito, que es municipio de Autlán. Que quede aclarado, subrayado, atendido, pertenece al municipio de Autlán, pero pues tiene una muy íntima relación con el Grullo. Platícanos, Héctor. Sí, gracias por su invitación, doctor Irineo. Y bueno, para mí es un gusto que me hayan elegido para hablar de ese tema. El lugar donde yo nací, hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto? Hace 62 años nací en ese rancho. Ya estás betarro. En fin. Sí, y tengo todavía mucha familia ahí y grandes recuerdos, ¿no? Inolvidables recuerdos. He tenido muchas entrevistas de diferentes temáticas, pero jamás pensé que un día alguien me preguntara por mi rancho, el lugar donde nací, crecí y tantas ilusiones tengo. El Chacalito efectivamente se confunde porque está más cerca del municipio del Grullo. Estamos a 5 kilómetros del Grullo. Pero pienso que es uno de los ranchos más lejos del municipio de Autlán. Le comentaba yo que muchos nacimientos empezaron a hacerse en aquel tiempo en el Grullo, porque Autlán quedaba retirado, ¿no? Entonces, mentíamos, decíamos que habíamos nacido en Ayuquila para que nos pudieran registrar en el Grullo. Uh-huh. El Chacalito está a 5 kilómetros del Grullo. Si nos vamos por acá por el Ingenio, ¿sí? Hay una desviación y está a 5 kilómetros. Si nos vamos de aquí de Autlán, pues hay que bajar por el Corcovado, ¿sí? Por el Corcovado y pasar por otras rancherías para poder llegar al Chacalito, ¿sí? Uh-huh. Le comentaba a usted que no son muchas calles. Dijo, yo no he caminado por las calles. Uh-huh. Prácticamente es una calle larga. Yo siempre que veo el mapa de Italia y luego veo el mapa del Chacalito, es muy parecido. Ay, mira con quién te comparas. Bueno, ahí en esa comparación nos vamos a quedar. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para hablar de esa calle larga. Muy bien, regresamos. Claro.
Regreso escuchando la canción Calles de Tierra con Espinoza Paz, y les recordamos que el día de hoy estamos hablando de El Chacalito y tenemos como invitado al maestro Héctor Gabriel García López. Bueno, hablabas de que era una calle y hablabas de cómo se llegaba al Chacalito, pero las dos rutas que tú me planteaste, primero yo no las tengo en mi imaginario geográfico, y segundo, las dos llegan del Grullo, una de Ayuquila, municipio del Grullo, y la otra de la misma cabecera municipal de Grullo. Hay otra ruta, la que yo conozco, que es Mezquitán, La Noria, Chacalito, y luego llegas al Grullo, ¿no? Esa es la ruta por donde yo he llegado al Chacalito. Sí, estás viniendo de Autlán, ¿no? Yendo de Autlán, porque estamos... Tú estás pensando en el Grullo, Héctor, a ver. No, eres grullocéntrico. No. No, está bien. Sí. Eso es por un lado. Por el otro, me quedé pensando, me dices, es una calle. Y bueno, muchos pueblos, muchos, se formaron y crecieron en torno a una calle. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando voy a Mascota, me paro en el mirador que está antes de llegar a Mascota, no sé si te ha tocado, y entonces ve la calle, el Camino Real. Entonces, esos caminos reales de 1700, de 1800, de 1900, pues sobre eso se empezaron a formar, pues por alguna razón, por algún factor, se establece la primera casa, y luego 3, 4 casas, y luego una capillita, y luego una escuela, y se da el asentamiento humano. Me quedé pensando, y voy a revisar, si no estamos hablando de alguna especie de camino real, el Grullo alterno al que está por las paredes, para ir al Grullo Autlán, que ese pudo haber sido un camino real alterno, un camino alterno, para venir del Grullo, el Chacalito, La Noria, Mezquitán y Autlán. Es muy probable. Muy probable. Que sea ese un camino, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, nos quedamos en eso del camino real, de la calle. Descríbenos un poquito la fisonomía urbana del pueblo, de tus recuerdos añejos, de tus añoranzas, y luego ya Elizabeth, como es su fiel costumbre, pregunta en el intermedio cómo pudo haber cambiado para ir viendo esa evolución. Pero ahorita platícanos de aquellos recuerdos de tu infancia, de hace 60 años. 60 años, 55 años. ¿Cómo era el Chacalito y en qué ha cambiado? Bueno, primero, ¿cómo era? Muy bien. Yo siempre tengo una imagen de un pueblo tranquilo, de una población tranquila, donde vivíamos mucha familia. ¿Sí? Yo conocía en ese tiempo 3 familias importantes que se daban ahí en el rancho, ¿no? Y mis recuerdos siempre fueron centrados en que había un equilibrio que hasta ahora lo puedo evaluar y calificar. En ese tiempo, cuando yo era niño, no, solamente me hacía preguntas. Por ejemplo, el buen maestro, la buena maestra que había, el buen señor cura, el buen sacerdote y el buen patrón, que en ese tiempo había una hacienda de don Heriberto Villaseñor, y que había mucho equilibrio entre esos 3 factores que eran importantes, muy, muy importantes. Por eso yo decía que era una población tranquila, muy, muy tranquila. Y se daba la economía dentro de lo que cabe en la pobreza donde se vivía, pero era una economía que después, a los 10, 12 años, ya que yo me tuve que partir a la secundaria, se empezó la migración a los Estados Unidos. Okay. Entonces fue cuando yo vi que hubo un cambio, ¿sí?
Esos 10 primeros años era autosuficiente, la economía era la tranquilidad, era la buena escuela, ¿sí? Porque yo iba, cuando fui al Grullo a estudiar en una secundaria por cooperación, me decían, ¿dónde estudiaste tu primaria? Creían que venía de alguna escuela privada. Ajá. Sí. ¿Por qué, Héctor? La disciplina escolar que tenía el rancho era muy buena. Uh-huh. Era una maestra de aquí de Autlán que daba todos los grados. Se llamaba Emilia Parra. Emilia Parra, la maestra Emilia, duró mucho tiempo ahí en el rancho. Ella fue mi maestra de todos los grados. Había un señor cura también muy dado al jaripeo, a llevarla bien con el pueblo, y podemos decir un patrón de la hacienda muy bueno, muy buena persona, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio daba al rancho algo muy importante, uh-huh. Que salieron muchas generaciones en mi tiempo que ahora son profesionistas, ¿no? Uh-huh. Grandes profesionistas. Entonces era un tiempo de económicamente que se podía vivir y vivir bien. Yo recuerdo ahí en su casa, en donde yo nací, en mi casa, que era la casa de la maestra, que llegaba el obispo, que vivía... ¿Cómo era tu casa? ¿Dónde naciste? A ver, descríbemela. ¿Cuántos cuartos tenía? ¿Cómo estaban distribuidos? ¿El corral cómo era? ¿Cuántas vacas tenían? Etcétera. No. A ver. Bien, ya no está la casa como estuvo. De lo que yo recuerdo, pues era un corral muy grande donde mi papá tenía vacas y caballos. ¿Tú ordeñabas? No. No, yo estaba chico. Pero yo no ordeñé. Ok. Era 2, 3, 4 cuartitos. En uno tenía la tiendita, mi papá tenía una tienda pequeña de abarrote, y los domingos mataban un puerco. Uh-huh. De eso me acuerdo muy bien. Y me acuerdo muy bien también que estando pequeño mi papá sacaba un radio para entonces oír novelas por radio, Chucho el Roto, uh-huh. El Ojo de Vidrio, cosas. Porfirio Cadenas, El Ojo de Vidrio. Y se juntaba la gente fuera de mi casa. Ahí estaban unas piedras y a escuchar el radio. Todavía no había luz. Ajá. No había luz eléctrica. Y por eso el radio. Y empezó a ir un cine. Y el cine también era en el corral de mi casa. Sí, el cine era de ahí del Grullo. Y se daba en nuestra casa el cine. Ponían una manta para proyectar. Una manta para proyectar. Y luego me imagino a Viruta y Capulina, a Capulina peleando contra las momias, y sí, luego el viento que movía el santo y Blue Demon. Sí. Y entonces le daba una animación especial, ¿no? Así es. A esa imagen, ¿no? Sí, y cuentan también que era el tiempo de que todo el mundo traía pistola, ¿no? Ajá. Y en cierta ocasión alguien le iba a matar en el cine por la espalda. Ajá. Y entonces alguien que estaba ahí viendo sacó su pistola y dijo, por la espalda no. Y bueno, pues le tiró a la pantalla, ¿no? Uh-huh. Son cuentos que recuerdo, ¿no? Entonces mi casa era como el núcleo, en el centro, estaba en el centro. O sea, tu padre era de los caciquillos, entonces. No, para nada. A ver. No, mi mamá y mi papá, bueno, se fueron a vivir ahí, pero no como caciques, no, de ninguna manera. De los riquillos, pues. No, tampoco. Oh, pues. No, tenía radio, se juntaba la gente, era el centro ahí de... Bueno, sí. A ver. Vivíamos bien. Bueno, yo nunca recuerdo haber sufrido ni por ropa, ni por comida, ni por... Uh-huh. Mi papá era muy trabajador, uh-huh. Era un hombre muy, muy trabajador, y mi madre también. Entonces ahí tenían su tiendita y tenían, ¿verdad? Mi papá sus caballos,
y recuerdo que también había ahí algunas vacas. Entonces, pues ahí era todo. Si iba el maestro, ahí se quedaba a dormir, el señor cura, todos, ¿no? Era la casa del cine, era la casa de la radio, y estaba en el puro centro. Actualmente está lo que le llamamos ahorita el lienzo, donde se hacen los toros en mayo, en puro enfrente de la casa donde yo vivía, pero ya no está como estaba. Okay. Se tumbó. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos para hablar de los festejos. Ya tocó el tema de los toros y el lienzo, pues vamos a hablar de los festejos para ir a la fiesta. Claro que sí. Regresamos. Escuchando a Vicente Fernández con la canción Mi Ranchito. Bueno, pues nos quedamos, describías tu casa. Yo creo que siempre es importante, parece por lo que escuché, que tu casa se salía del patrón de las casas comunes de rancho. Las casas para mí comunes de rancho son esas que tienen el zaguán, el pasillo, a los dos lados, a cada lado un cuarto, una recámara, que luego se convierten, de temporada de cosecha, se convierten en troje y ponen un chapil, etcétera, y también las hornillas. Enfrente luego está pues de un lado el corral de las vacas, de los puercos, del otro lado la cocina, y enfrente las gallinas, los patos, los guajolotes y los árboles, ¿no? Las plantas, el huerto, más o menos. Así es. Esa es una casa de rancho. Así mero es. Pero como tú me la describes, pues tenía 3 o 4 recámaras, por eso podían alojar a visitantes, al maestro, al cura, o algún transeúnte que pasara por ahí y que ya no le alcanzara para llegar a la Noria o al Mezquitán, ¿no? O a Mezquitán, ¿no? Sí, es probable, fíjate, le seguí dando vueltas y es probable porque acordémonos que el camino a Guadalajara anterior a que ahora conocemos, que la carretera 80, que por aquí por el Chorrillo, pues era por Sayula, por San Gabriel, por Ciudad Guzmán, y de ahí ya le das para Guadalajara. Entonces ese trayecto era importante y era un camino importante a Guadalajara que se utilizó mucho antes de que se pavimentara la carretera aquí por Unión de Tula. Así es. Entonces voy a darle una revisadita a eso. Ya me quedé con la curiosidad, nada más por el hecho de que comentaste de que era un camino largo, o una calle larga sobre la cual estaba asentado el pueblo. Bueno, el pueblo está al pie del canal también. Los datos que yo tengo, más o menos, es que los canales de riego se construyeron en los 60s, a principios de los 60. Es muy probable
que no te haya tocado verlos o recordar cuando se construyeron, pero ya estaba el canal. Cuando de tus recuerdos ya estaba el canal. Sí. Entonces, dos cosas que te quiero preguntar. Una, efectivamente ya lo dijiste, el Chacalito no ha crecido mucho, sigue manteniéndose más o menos de tu época a estos tiempos, es más o menos la misma población, entre 200 y 300 habitantes. Así es. Pero fíjate, me llama la atención que no crezca cuando está al pie del canal, tiene riego, está en tierra de riego. No me acuerdo, en mi memoria, seguramente si es así algún día lo supe y ya se me olvidó, si es ejido o no, o la hacienda de la cual tú hablas se quedó en pequeña propiedad. No lo sé, no sé si tú lo sepas, me lo podrás decir, pero me llama la atención de que siendo tierras muy fértiles y de riego, el pueblo no haya crecido como uno se supone, como yo debo suponer, dada la base del recurso natural que podría crecer. Tiene que ver también, pues la gente prefiere avecindarse en los pueblos más grandes, ¿no? Y entonces la gente empieza a salir, o tiene que ver con el tema de la migración a Estados Unidos. Esa relación de la tierra de riego, el canal, el pueblo, ¿qué se cultiva, Héctor? ¿Y cómo vive la gente, digamos, en términos de la agricultura y la ganadería ahí? De lo que tú te recuerdas, de lo que vistes con posterioridad. Sí, la agricultura sigue siendo lo fuerte, ¿no? La caña de azúcar, que es lo que más se produce, pero sí hay propiedad privada y también hay ejido. Ajá. Sí, existen las dos. ¿Hay un ejido que se llama el Chacalito? ¿No sabes? No sé cómo se llame. Okay. Sí, yo investigo. Sí. Ajá. Pero sí hay, sí, porque yo tengo familia que son ejidatarios. Uh-huh. Y también tengo conocidos que tienen propiedad privada, ¿no? Sí, la pregunta es relevante por lo que comentabas hace rato del hacendado. Uh-huh. Entonces, ya en la época de los 60s, de tus recuerdos más tempranos, pues ya casi todas las tierras estaban repartidas en el valle. Entonces ya no había propiamente haciendas. Y las que había estaban disfrazadas. Ya no se llamaban haciendas porque si te llamabas hacienda eres propicio de expropiarte para el reparto de tierras, ¿no? Entonces ya estaban más o menos obsoletas, ya no existían las haciendas. Sí, pero se le quedó, ¿no? Nosotros todavía le llamábamos la hacienda, inclusive pues todavía es un referente Uh-huh. De la hacienda del Chacalito, ¿no? Sí, tú no puedes tener un recuerdo anterior al distrito de riego, o sea, no. Además están muy cerca del río, además. Sí. Entonces es una zona que no sufría por agua, nunca sufrió por agua, siempre tuvo agua abundante, ¿no? Así es. Tú hablabas de que la gente empezó a salir a Estados Unidos, pero también hablabas en un intermedio sobre la profesionalización del pueblo, de que muchos... Cuéntame esa parte. Sí, muy interesante. Hace aproximadamente como unos 20 años, encontrándome yo a un paisano en Guadalajara. Él era abogado y empezamos a platicar sobre el tema, ¿no? Y él me decía, ¿cuántos profesionistas habrán egresado del rancho, no? Maestros, ingenieros, agrónomos, abogados, administradores, ¿sí? Y realmente somos muchos, habemos mucho profesionista. Y yo decía, ¿de dónde se nos vino? Y sobre todo de esa época, ¿no? De donde nuestros padres, yo pienso que buscaban de que estudiáramos. Uh-huh. Era algo que tenían en sus metas, de que estudiáramos, nos saliéramos del rancho a seguir la secundaria. Cuando yo me salí del rancho a estudiar la secundaria también, era una secundaria por cooperación, porque no había secundarias
Te saliste al Grullo. Al Grullo. Al Grullo a estudiar. Ajá. Al Grullo, sí. Y era una secundaria estatal por cooperación, la secundaria Benito Juárez. Había otra secundaria particular de clase media alta, que era el Instituto Forja. Donde estudió mi mujer. Sí. Mi esposa. Okay. Y solamente había esa, o sea, las dos secundarias que había eran de paga. Uh-huh. Y sin embargo, del rancho nos salíamos para ir a estudiar. A estudiar y... ¿Ibas y venías? ¿O no, se fueron a vivir a...? Cuando yo me fui, ya, nos fuimos a vivir al Grullo. Ahí, ¿En qué año se fueron a vivir al Grullo? Más o menos. ¿Cuántos años tenías tú? 8 años. 8, o sea, en el 70. Más o menos. En el 70. En 1970. Ok. Después se vinieron ya las secundarias federales y hubo más acceso. Pero él me decía, ¿por qué no investigamos, Héctor, por qué no investigamos por qué el rancho, para hacer ese tiempo un rancho, había gente culta, más que en otros ranchos, me decía él. Uh-huh. Porque ahí en el rancho había gente que sabía leer, escribir, no sé, hacer negocios. Eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que mi madre le llamaban y ella inyectaba, curaba, era como tipo enfermera. Y bueno, había mucha gente culta, buena para el negocio, para el ganado, y yo me fui un día recorriendo junto con este abogado de ahí del rancho y aquí vivía Sutanito, de aquí hay 2 profesionistas, aquí se hizo esto. Vive la descendencia, ¿sí? No es de que hayan vendido las casas sino la propia familia. En mi casa, por ejemplo, vive un primo hermano mío con su familia. Uh-huh. Entonces así no es que haya habido crecimiento de casas, ¿no? No, que se tumbaron unas, hicieron otras, o los que ya se fueron a Estados Unidos y tuvieron mayor recursos para hacer casas muy bonitas, pues sí las hay, ¿no? Entonces, a tu juicio, ¿a dónde a dónde fue más gente a estudiar o a Estados Unidos? ¿Y cuál en términos generales los puedes catalogar como más exitosos? ¿Los que estudiaron una profesión o los que se fueron a Estados Unidos? Y bueno, habrá que definir qué es el éxito, claro. Sí, bueno, ¿qué es el éxito? Mucha gente partió a Estados Unidos, mucha familia mía se fue a Estados Unidos. En el tiempo en que nosotros estudiamos, definir éxito, por ejemplo, para mí, el estar con mis padres, el seguir en una familia. Claro que me fui a Guadalajara y ya la convivencia era menor, pero en mi tiempo había muchos estudiantes que partían a estudiar, que eran del rancho, uh-huh. Pero si visualizamos el éxito como el tener dinero, bueno, pues les fue mejor a los de Estados Unidos, ¿no? Los que emigraron a otro país. Pero si vemos si vemos el éxito en otro ambiente, ¿no? Por ejemplo, quedarse cerca de tu rancho, quedarse en tu territorio, formar una familia con valores tuyos, con los valores que tus papás te criaron también, bueno, pues yo considero que también hay muchos éxitos de estos, ¿no? Los profesionistas, sobre todo que han egresado del rancho, son muy buenos. Son las personas que yo he conocido en diferentes áreas disciplinares del conocimiento, son muy buenos, uh-huh. Muy buenos, exitosos, podemos decir, cada uno en la profesión que escogió, ¿sí? Y eso yo digo, ¿por qué? Porque el rancho dio tanta productividad en su gente, ¿no? Esa hambre de crecimiento. Yo te voy a plantear una hipótesis, ya me la contradirás, que un poco funcionaba sobre todo en el caso de mi padre.
finalmente en aquellos tiempos, ahora ya no, pero en aquellos tiempos mandaban los señores, ¿no? Ahora ya no, ahora, tú lo verás en tu casa y verás que no, y en casi ningún lugar. Entonces, tenían una idea de progreso muy clara, en el sentido que si estudiabas, ibas a progresar. Esa era una. Y dos, como las familias, no sé qué tamaño fue tu familia, ya me dirás, pero las familias en general eran muy grandes y la parcela era una sola. También les quedaba muy claro que no podía haber parcela para todos, y que la tierra ya se comenzaba a escasear, y entonces ellos, al menos mi padre decía, y cuando hablaban de herencia, mis padres decían, tú, Irineo, ya tu herencia fue tu estudio. Así es. ¿Sí? Entonces era una idea, una visión de la época muy progresista, en donde hacer una carrera profesional era resolverte la vida económica, laboralmente, de alguna manera. Ser ingeniero, ser licenciado valía, era muy relevante, y era una carta de presentación ante la sociedad importante y ante el campo laboral. Yo no sé ahora qué tanto valga, decir, ya tengo el título de administrador, de abogado, de geógrafo, pero en aquellos tiempos nos resolvía mucho la vida, ¿no? Claro. Entonces, era un poco, eso es mi hipótesis, que era esa idea progresista, porque bueno, vemos en las películas, por ejemplo, de aquella época del cine dorado mexicano, en donde el señor ingeniero, cómo se le trataba a un ingeniero cuando iba a alguna localidad a ver algún tema X, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa sería un poco mi hipótesis, y vamos a ir a nuestro tercer y último corte de estación y regresamos al último bloque, Héctor. Claro que sí. Vale. Cabrón, se fue muy rápido esto. Y ya estamos de regreso escuchando la canción de El Gruyense con Valente Pastor, y tenemos mensajes. El doctor Octavio Santana dice: muchas felicidades por el programa, es un placer conocer sobre esta parte del municipio de Autlán. La historia transcurre en pueblos grandes, pero en chicos también. Y tenemos también
un mensaje. El maestro Irepan Solorio dice, muy buen programa, una pregunta. ¿Tendrá conocimiento de alguna familia de mariachis que construían instrumentos musicales en el Chacalito a mediados del siglo XX? Gracias. Adelante, Héctor. Ahí está la pregunta. Sí, bueno, mi familia por parte materna, pues son mariacheros, ¿no? Ellos desde todo su tiempo se han dedicado a ser músicos. Por parte de la familia de mi mamá, los González todos son mi familia, son parte de la familia materna y ellos se han dedicado desde siempre, desde que yo me acuerdo, a hacer mariachi, a producir instrumentos, a todo lo que se refiere a la música, lo cual yo no heredé nada. Sí, pero sí, mi familia por parte. Y ahí en el Chacalito había mucha música, mucho músico, sí, de relieve y muy buenos. Uh-huh. Bueno, Irepan, gracias por comunicarte. Octavio, saludos hasta La Piedad o Zamora, no sé dónde andes, pero allá en las tierras michoacanas. Irepan, pues ahí tienes a Valeria a la mano, ahí en la licenciatura en artes, pues que te conecte con su papá, con Héctor, y luego pues el Chacalito está muy a la mano, uh-huh, para que pues hagas tus investigaciones que sé que te interesan mucho, ¿no? Otro tema ahí, que trabajar y que estudiar sobre el Chacalito. Fíjate, Héctor, y ahorita que se comentó esto, hace 15 días yo di una charla sobre el rodeo, sobre mi pueblo de origen. Y a la hora de las preguntas y respuestas y demás, se para mi hija y me dice, no dijiste todo lo que tienes que decir del rodeo. No, es que es imposible. Y empieza, y esto, y es que son diferentes rodeos. El rodeo de sus recuerdos, de lo que le generó, ¿no? Sí. Y los míos, ¿no? Claro. Mis recuerdos. Entonces, cada mirada o cada persona tiene una mirada y una versión de un lugar. O sea, y entonces, ¿cómo construimos la versión de ese lugar? La versión colectiva, ¿no? A mí me gusta invitar a este programa gente vieja, aunque tú eres muy joven. No. Gente vieja porque tiene más experiencia acumulada y conoce más sobre el lugar. Bueno, hablando de mariachis, queda pendiente el tema de las festividades. Platícanos a cuándo hay que ir al Chacalito y qué hay que hacer ahí en las fiestas del Chacalito. Bueno, en el mes de mayo, es donde se festeja la fiesta, ¿no? Como en todos los ranchos de aquí de la región, ¿no? Tenemos el jaripeo, lo que le llamamos, ¿no? Pero algo que es que me voy a ver algo presumido, pero yo he ido a muchas fiestas de rancho, pero en ese rancho es muy especial. A ver. Sobre todo, es muy bonita la gente. Y hablo no porque sea mi familia o... Pues tú no eres un buen ejemplar, ¿eh? Así de bonito. No. Bueno. Hablo sobre todo del sexo femenino. Ajá. Hay mujeres muy, muy bonitas. Y no sé, cuando voy a una fiesta de esas no me quiero venir. O los recuerdos me invaden, o veo familia, o veo conocidos y te quieres quedar, ¿no? Te quieres quedar en esas fiestas, tanto en una boda o en unos 15 años o en... Colerito el muchacho. Sí. Uh-huh. Bueno. Entonces, es la feria en mayo, donde más vienen también las personas que están en Estados Unidos, viene mucho norteñito, decimos, ¿verdad? Uh-huh. Y agarran la música y bueno, se pone muy, 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 muy bien. Muy Uh-huh. ruidoso el pueblo. Uh-huh. Y ya a estas alturas, ¿en qué, a tu juicio, el Chacalito ha cambiado?
para bien, para mal, y por dónde tendría que seguir el Chacalito su recorrido para ser un mejor pueblo. Híjole, bueno, ¿qué ya no hay? Bueno, pues ya no hay chacales, casi ya no hay chacales. En el tiempo en que yo vivía, pues había muchos chacales, ¿no? Los sacaban del río. Los sacaban del río, sí. Okay. Ah, mira, eso es una novedad para mí. Para que Sí, veas. sí, Hoy sí. aprendí algo más. Ajá. Sí, yo tenía un tío chacalero, mi tío Toño, y él nos llevaba muchos chacales, lo cual eso pues ya se acabó. Eso ya no lo veo. Las diferencias, pues la modernidad, ¿no? Hay casas nuevas, sí, personas con diferentes pensamientos, ¿no? Creo que en lo que no ha cambiado sigue siendo Estados Unidos un lugar fuerte en la vida económica del rancho, ¿no? Uh-huh. No creo yo que haya algo que falte para el crecimiento. Es una población que tiene muy cerca el Grullo. En el aspecto comercial, pues están en 10 minutos, están ahí en el pueblo, o se vienen a Autlán, no sé, pero no creo que haya algo que falte para crecer, ni que a ellos les gustaría crecer, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Es mejor pues venir al Grullo o desplazarse a la ciudad de Autlán, ¿verdad? En los valores, bueno, yo tengo ya una visión diferente, me crié diferente, con diferentes valores a lo que pudieran hoy las nuevas generaciones pensarlo, ¿no? Yo tuve alumnos, por ejemplo, aquí en el centro universitario, tuve alumnos del Chacalito, ¿no? Y muy buenos, siguen con esa inteligencia que yo dije, ¿por qué en el rancho se da esa son inteligentes? Ahora resulta que vamos a hablar de una inteligencia geográfica, bueno, es decir, los del Chacalito son inteligentes, los de claro no que son, sí, claro que sí. No. O sea, uno como profesor ve que tienen capacidad, que quieren crecer, quieren ser alguien, luchan, siguen con la responsabilidad, y eso me gusta. O sea, me remonta a mi juventud y digo, eso ha quedado todavía en las personas del rancho, la pasión con que hacemos las cosas, ¿sí? El que estaba en ingenierías como el que estaba en administración o en conta o en turismo, son buenas personas, y eso que no cambien las personas del rancho, porque son buenas personas, buenas gentes. Fíjate, sí. Héctor, digo, ya hablando ya en particular del Chacalito y de la inteligencia de la gente, los de Chacalito, tú al principio planteas una pregunta, y con eso quiero cerrar, porque estamos a punto de cerrar, que nunca creías que te íbamos a preguntar, o alguien le iba a preguntar. Te preguntaban de administración, de gestión de proyectos, pedagogía, de las pymes, de metodologías, de pedagogías, etc. Pero del lugar del Chacalito, ¿a quién le importa? Iba a decir un pin, pero me aguanté. Entonces, no, pues también la geografía es importante, y no le damos la importancia que debiera, pero todo el mundo hablamos de nuestros lugares y nos encontramos con alguien fuera de ahí y empezamos y nos entusiasma, nos apasiona. Entonces, la geografía es muy importante, aunque no le demos esa importancia, porque luego nos queremos hacer los intelectuales, los superacadémicos, y entonces hablamos de puras cosas acá elevadísimas, ¿no? Pero el entregarnos los zapatos en las calles de los pueblos y platicar con la gente es de altísima relevancia, ¿no? Para alimentar el espíritu y conocernos. O sea, ¿qué es más importante que conocernos a nosotros claro, mismos, ¿no? Claro. Entonces, Héctor, pues va a quedar la invitación para que luego podamos tener aquí
tenerte a ti dialogando otra vez y con alguna persona que haya vivido tiempos posteriores y empezar a armar esas comparaciones entre el antes y el ahora, etcétera. Claro que sí. Elizabeth. Ya, solamente cerrar, y estamos a unos casos segundos de cerrar, y hay un saludo de Araceli Castillo Díaz. Saludos a Héctor de la familia García Castillo. Sí. Sí, le mandan saludos. Y solamente agradecerle al maestro, al doctor, por estar aquí en el programa y habernos compartido todo esto. Y gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos siguieron por las redes sociales. Gracias, nos vemos hasta regresando de vacaciones. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.